Hola y felices fiestas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Teng Ying desde nuestro estudio en Beijing. Hoy celebramos esta mesa redonda virtual donde analizaremos los principales eventos económicos de 2024 en algunos países de América Latina, los desafíos y oportunidades que enfrentan la región y cómo China ha colaborado en su desarrollo este año. Hemos invitado a académicos y expertos de 5 países de América Latina para que compartan sus reflexiones y propongan formas de aprovechar mejor las oportunidades de cooperación con China para impulsar el desarrollo sostenible. A lo largo de esta conversación resumiremos los principales cambios en las políticas económicas, subrayaremos las dinámicas comerciales entre América Latina y China y miraremos hacia el futuro con propuestas concretas para fortalecer estos vínculos. Comenzamos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía del Perú, quien comparte una visión optimista sobre la economía peruana y destaca el dinamismo de sus relaciones comerciales con China. Las principales políticas económicas adoptadas por el Perú han sido efectivas porque en el plano monetario el Banco Central ha logrado reducir la tasa de inflación a los niveles de su rango meta en torno a 2%, a partir inicialmente de una política monetaria contractiva de incremento de tasas de interés, que ahora ha cedido a una política mucho más expansiva, reduciendo las tasas de interés a un nivel de 5%. En el caso de la política fiscal, ha habido un fuerte impulso a la inversión pública que ha crecido a doble dígito, y esto es importante en el cierre de brechas y ha ayudado a que la economía se recupere a una tasa de crecimiento esperada de 3% para este año. En el plano comercial ha sido muy activo porque se han profundizado una serie de acuerdos comerciales y un hito muy importante ha sido la celebración del foro APEC en Lima, que congregó la asistencia de representantes de 21 economías del Asia-Pacífico. Entonces ha sido un año de mucha actividad económica que ha redituado en una recuperación y una mejora en la calidad de vida de los peruanos. La economía peruana se ha recuperado el año 2024, luego de sufrir una recesión el año 2023, en el cual la economía se contrajo 0,6%. Este año se anticipa un crecimiento en torno a 3,2%, situando la economía peruana entre las más dinámicas de América Latina. Respecto a la tasa de desempleo, esta se ha situado en torno a 6% esperado este año y se ha recuperado luego de estar en niveles por encima de estos 8% el año 2023. En el caso del Perú hay que resaltar que la tasa de informalidad aún es muy elevada, abarcando a 3 de cada 4 trabajadores peruanos, y la tasa de subempleo también es elevada, pero ahí se ve una mejora en el mercado laboral este año. Y quizá la mejor noticia en el plano macroeconómico ha sido la reducción de la inflación, que luego de estar por encima del rango meta del Banco Central, entre 1 y 3%, va a acabar este año en torno a 2,3%, situándose como uno de los países con la menor tasa de inflación en América Latina y una reducción respecto a los niveles registrados el año 2023. El doctor Luis Miguel Castilla resalta la optimización del acuerdo comercial entre Perú y China, que consolidó al país asiático como su principal socio comercial, y analiza el impacto positivo del puerto peruano de Chancay en las exportaciones peruanas. La política comercial de apertura ha sido una política de Estado que se ha venido llevando adelante en el Perú ya hace mucho tiempo, y de hecho este año un hito muy importante ha sido la optimización del acuerdo comercial entre Perú y China, que entró en vigencia el año 2010 y que luego de 14 años se ha optimizado dándole un mayor alcance. Y esto ha contribuido a que Perú y China tengan una relación muy robusta en el plano comercial. De hecho, China recibe el 37% de las exportaciones peruanas y es nuestro principal socio comercial. Esto se ve en una complementariedad
tanto como Perú, proveedor de minerales y metales que son muy importantes para el desarrollo industrial chino y la transición energética que está liderando China a nivel internacional. Y en el caso de la agroindustria, vemos al mercado chino como un mercado de mucho potencial, porque el Perú ciertamente puede convertirse en una despensa de alimentos hacia el resto del mundo, siendo un foco el mercado asiático. En términos de inversiones, cada vez más China se convierte en un actor central. En los últimos 10 años, el stock de inversión extranjera directa china en el Perú suma más o menos 30.000 millones de dólares, y hoy en día es una inversión que en el flujo cada vez es más importante y está muy diversificada desde el sector de la minería, el sector de la energía, la construcción, las finanzas, y es un actor que contribuye obviamente a que el Perú tenga cuentas externas positivas, y es un puntal del crecimiento hacia futuro. Entonces, la relación es muy robusta y se va a profundizar de cara a los avances que se han dado en la apertura comercial y la relación mucho más estratégica y mucho más profunda que han adquirido en los compromisos oficiales ambos países de manera bilateral. Entonces, el futuro de Perú depende en gran medida de la demanda china y la demanda del resto del Asia. Inversiones que den transferencia tecnológica y que permitan aumentar el valor agregado de nuestra oferta exportable son sectores que van a ser claves. De hecho, la puesta en marcha del puerto de Chancay y la eventual creación de una zona económica especial, sumado a la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, que ha triplicado su capacidad, más la ampliación en el puerto del Callao y la concepción de una zona logística no solamente para el Perú, sino un hub para Sudamérica, representa una oportunidad de inversiones chinas que aprovechen nuestra posición estratégica geográfica, nuestra posición geográfica estratégica en Sudamérica, el hecho que tenemos mercados con los cuales tenemos preferencias arancelarias muy importantes, y que esto puede ciertamente apuntalar nuevas inversiones en sectores que contribuyan nuevamente al bienestar de los peruanos a través de la generación de oportunidades de inversión y comercio que sean mutuamente beneficiosas para ambos países. Seguimos con Matías Culfas, economista, académico y exministro de Desarrollo Productivo de Argentina. Nos hablará primero de los significativos cambios económicos que atravesó su país en 2024 bajo las políticas del nuevo gobierno. En el último año hubo cambios importantes en la política económica argentina con la asunción del presidente Javier Milei. Entre lo más destacado hay un ajuste fiscal muy importante por alrededor de 4.6% del PBI, que golpeó sobre todo el plan de obra pública y otros gastos del Estado. Hubo un cambio en la política monetaria cambiaria, es decir, Argentina en muy poco tiempo apreció su tipo de cambio y pasó a ser un país caro en términos de divisas, generando una mayor también apertura económica en términos comerciales y financieros de manera gradual. ¿Cuáles son los impactos de esto? Lo que se ve es una Argentina mucho más focalizada a atraer inversiones en actividades primarias, sobre todo energía y minería, y mucho más vulnerable y expuesto a la competencia internacional en condiciones desventajosas, porque no solo se está retirando todo el andamiaje de política industrial y comercial, sino que al mismo tiempo esto convive con una moneda muy apreciada artificialmente por la política monetaria del gobierno, destinada a bajar la inflación, con lo cual vemos un escenario donde las actividades primarias es probable que crezcan en los próximos años, pero ello conviva con una reducción del aparato productivo, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector industrial, lo cual también entendemos va a tener una afectación importante sobre el nivel de empleo. El exministro argentino explica cómo el ajuste fiscal, la apreciación de la moneda y la apertura económica impactaron en las inversiones primarias y la industria, resaltando los desafíos para mantener una relación estratégica con China.
China está teniendo un creciente peso económico en los países de América Latina. En el caso de la Argentina es el segundo socio comercial, tanto si lo miramos desde el punto de vista de las exportaciones como de importaciones. China ocupa ese destacado lugar, en segundo lugar, después de nuestro vecino país de Brasil. La relación que vemos entre China y Argentina en particular es una relación de crecientes lazos comerciales y financieros. En las últimas décadas ha habido incluso varios acuerdos de complementación estratégica que permitieron el desarrollo de infraestructuras, el financiamiento de obras públicas muy relevantes, donde destacan parques solares y represas hidroeléctricas y algunos planes que no se pudieron ejecutar en el caso de la energía nuclear. Lo que vemos ahora es un cambio importante en el abordaje, porque tenemos un gobierno que está planteando otro tipo de alineamiento, mucho más asociado a Estados Unidos y de menor interés de relaciones bilaterales con China, lo cual entendemos que es un problema para la Argentina y puede ser un retroceso. China se puede beneficiar parcialmente de este cambio porque también al mismo tiempo el gobierno de Milei está reduciendo los aranceles de importación, las medidas antidumping y cualquier medida de política comercial, con lo cual esto podría facilitar un mayor comercio de exportación de bienes industriales desde China hacia la Argentina, pero lo que sí se está limitando es la posibilidad de complementación económica. Parte de lo que ha avanzado en los últimos años, como el caso de la minería de litio, ha tenido avances muy importantes en materia de inversiones. Creo que el siguiente paso es trabajar en electromovilidad, donde podría haber espacios en común, pero creo que con esta política económica ello difícilmente se pueda generar. Van a ser más bien movimientos de mercado, donde empresas chinas puedan probablemente aprovechar algunos escenarios favorables, pero ya no un proceso de complementación económica coordinado desde ambos gobiernos. Nuestro tercer invitado es el doctor Carlos Martínez, economista colombiano, quien analiza los contrastes de la economía global en 2024, destacando dos enfoques principales: el desarrollo sostenible inclusivo liderado por países del sur global como China y el nacionalismo proteccionista que resurge en economías desarrolladas como Estados Unidos. A partir de este marco, reflexiona sobre el impacto de estas dinámicas en la economía colombiana y señala tanto avances como desafíos en indicadores clave como inflación, desempleo y crecimiento económico. En Colombia es importante tomar en cuenta algunos indicadores económicos en el periodo 2023-2024. La tasa de inflación pasó de 9.1 a 5.2, que es muy importante porque ha logrado recontrolarse, digamos, este crecimiento de los precios. Sin embargo, la meta que se tenía era de 3, es decir, no fue suficiente, y no fue suficiente porque el Banco de la República, que es un banco independiente en su manejo, no bajó suficientemente las tasas de interés que hubieran significado un mejoramiento en el crecimiento de la economía y por esa vía bajar mucho más la inflación. Pero ese es el esquema que se tiene en Colombia. De otra parte, el crecimiento de la economía colombiana en el año 2023 fue del 0,6%, que fue muy bajo, justamente, entre otras razones, por el peso inmenso de la deuda que Colombia tuvo que pagar a corto plazo, el endeudamiento de gobiernos anteriores, y entonces la disponibilidad de recursos en el ámbito privado, pero especialmente en el gasto público, no fue suficiente para activar la economía. Sin embargo, los resultados que hoy se notan en el 2024 es una reactivación baja pero significativa del 2%, que significa también que con ese crecimiento las posibilidades de generación de empleo se incrementan. Por eso, la tasa de desempleo en el año 2023 fue de 10.2 y en el 2024 se aspira a tener una tasa de desempleo del 9.1, es decir, una condición más apropiada a generación de empleo.
El doctor Carlos Martínez enfatiza la importancia de fortalecer la conectividad tecnológica y agrícola con China y destaca la necesidad de intercambios educativos y avances en telemedicina para impulsar el desarrollo. En relación con las valoraciones de cuáles serían los ámbitos de cooperación con la China, hay un tema muy importante que es la cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología. En América Latina nos hemos acostumbrado a tener inversión extranjera directa sin transferencia de tecnología o con muy baja transferencia de tecnología. Esa es la relación que se tiene fundamentalmente con Estados Unidos, con la Unión Europea, que pues normalmente son defensoras del libre cambio. Sin embargo, a la hora de la mejor competitividad que China ha tenido, pues establecen aranceles para resolver su atraso tecnológico. ¿En qué aspectos China podría contribuir con el desarrollo en Colombia? ¿Cuáles serían las áreas? Fundamentalmente en el área de la conectividad. Claramente el sector rural en Colombia, las escuelas rurales en Colombia, la agricultura y la agroindustrialización en Colombia tienen mucha limitación por tener dificultades en conectividad, de manera que allí sería un ámbito importante, y también para la parte urbana. Es decir, la agricultura podría modernizarse más si los campesinos tuvieran más acceso al esquema de comunicación, no solamente para su actividad productiva, pero especialmente para su actividad comercial. Y por otro lado, la conectividad también podría significar un gran apoyo al desarrollo industrial, porque Colombia, con el aperturismo que hizo en los años 90, limitó el desarrollo industrial en nombre de un aperturismo que seguramente nos daba provisión de recursos del exterior, pero afectó la actividad productiva del país y la condición del empleo. Lo mismo el tema de la conectividad y la salud. Podríamos tener un gran desarrollo en telemedicina si las condiciones de conectividad fueran superiores. La doctora Marcela Vera destaca cómo la experiencia de desarrollo sostenible y economía verde de China podría inspirar medidas para superar los problemas que enfrentan algunas zonas en su país. Las políticas ambientales de China han sido tremendamente virtuosas, producto de los procesos de innovación y de creatividad que están generando para el diseño de sus políticas públicas. Es así como han generado planes de acción que además son actualizados y que por tanto permiten prever no solo las medidas inmediatas que se deben tomar, sino que al mismo tiempo poder desarrollar un proceso entonces más largo de implementación de políticas que permitan el cuidado medioambiental. La otra mirada sobre estas políticas es aquella que permite relacionar la tecnología entonces con la implementación de procesos productivos, pero que beneficien el cuidado medioambiental. Esto se produce fundamentalmente por la apuesta que ha hecho China respecto de la generación de una industria altamente tecnológica que permita, por ejemplo, poder producir procesos de descontaminación. Asimismo, entonces, podemos observar que tenemos una gestión de los recursos que al mismo tiempo entonces está orientada no solo a sobreexplotar simplemente a la naturaleza, sino que muy por el contrario, poder generar entonces un cuidado del medio ambiente en base a la reducción entonces de la sobreexplotación de los bienes naturales estratégicos. Esto es muy importante porque permite aumentar la sostenibilidad en el tiempo del uso de los recursos que provee la naturaleza. Estos horizontes, estos ejemplos perfectamente podrían ser replicados no solo en Chile, sino que en América Latina también. Pensemos que cada vez que uno puede observar un proceso profundo de capitalismo, esto está muy relacionado además con un proceso de sobreexplotación entonces de los bienes que provee la naturaleza.
Entonces hay una alta correlación entre neoliberalismo y sobreexplotación de los ecosistemas. Y por eso es tan importante entonces mejorar no solo la eficiencia en el uso de los recursos, sino que también una gestión que produzca soberanía sobre entonces los ecosistemas, pero al mismo tiempo también un uso de la tecnología entonces que permita producir procesos de descontaminación. En Chile nosotros tenemos ya más de 5 zonas de sacrificio definidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que consiste básicamente en zonas que han sido sobreexplotadas y que entonces tienen un daño ambiental y social profundo. Es así entonces como el ejemplo de China nos podría ayudar a superar esta situación, y no solo en términos de regeneración y mitigación, sino que también de adaptación climática. Finalmente, contamos con Ekat Lázaro, maestro en estudios de China por el Colegio de México y doctorante en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, quien analiza que el enfoque principal de México en fortalecer la relación económica con América del Norte ha contribuido a un crecimiento económico lento en el último sexenio. Además, advierte que esta estrategia enfrenta nuevos desafíos ante las posibles medidas proteccionistas de Estados Unidos, que podrían amenazar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, eje central de la integración regional. Para el año 2024 se espera que la economía mexicana tenga un crecimiento de 1.5%, lo cual es inferior a lo que se había estimado originalmente y es también inferior al crecimiento que tuvo la economía mexicana el año pasado, que fue de 3.2%. Con los resultados económicos de este año, podríamos decir que el efecto rebote que hubo después de la pandemia de COVID-19 ha llegado a su fin y el crecimiento económico de México se ha estabilizado. En 2020, con la pandemia de COVID-19, la economía nacional se contrajo 8.8%, pero el siguiente año, 2021, México creció 5.9%, en 2022 creció 3.9%, 2023 3.2% y ya este año finalmente ha caído a 1.5%. Se espera que el siguiente año, en 2025, México crezca 1.5% otra vez, mientras que la región de América Latina y el Caribe estaría creciendo, según estimaciones del Banco Mundial, en 2.6% para el año 2025. Estos no son resultados que nos sorprendan porque es una tendencia de mediano y largo plazo en la economía mexicana. En los 6 años de gobierno que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía nacional creció solamente 0.9%. Con Enrique Peña Nieto, México creció 1.9%, con Calderón 1.5% y con Fox 1.8%. Es decir, no es un crecimiento rápido el que tiene la economía mexicana, pero en los últimos 6 años sí hubo un crecimiento especialmente lento de solamente 0.9%. Para los siguientes años, ¿qué es lo que cabe esperar? Por lo menos para 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que ella va a continuar la estrategia de crecimiento económico que tuvo el presidente López Obrador, con los magros resultados que acabo de mencionar, y en ese sentido la principal estrategia de la nueva presidenta es fortalecer la región económica de América del Norte. En esta estrategia lo más importante es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que precisamente integra a estos 3 países y que es lo que la presidenta está planteando que México tiene que fortalecer. Ekat Lázaro, también investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, resalta las áreas clave donde México y China pueden fortalecer su cooperación económica con beneficios mutuos. En este sentido, es necesario subrayar la importancia que tiene China para México y señalar también cuáles son algunas de las áreas donde se puede fortalecer la relación con resultados tanto para el desarrollo económico de México como para el desarrollo económico de China. La primera área es la creciente importación de bienes de capital. México importa de China cada vez más bienes de capital y cada vez menos bienes de consumo. En 1994, solamente el 17% de lo que México le compraba a China eran bienes de capital, lo demás eran bienes de consumo. Para 2021, ya el 66% de lo que México le compraba a China eran bienes de capital.
Esta es una proporción que ha venido creciendo y que a México le conviene impulsar. ¿Por qué? Porque finalmente estos bienes de capital van a dar al sector industrial, específicamente al sector de la producción de manufactura en México, que es uno de los sectores más importantes en lo que se refiere a la economía de exportación, y esto implica fortalecer las capacidades industriales de México, lo cual prepara al país para poder tener un mejor crecimiento económico en los siguientes años. Entonces a México le conviene fortalecer esta relación comercial, específicamente lo que se refiere a la importación de los bienes de capital que compramos de China. La segunda área que quiero señalar es la de los automóviles eléctricos. China es una gran potencia en lo que se refiere a la producción de automóviles eléctricos. El mercado más grande de los productores chinos es China, pero el segundo país en donde más vende es Rusia, y después de Rusia es México. México es uno de los mercados que actualmente está adquiriendo más vehículos producidos por empresas chinas. En 2022, por ejemplo, el 20% de los automóviles que se vendieron en México fueron de empresas chinas. Esto es algo que también puede seguir impulsándose y que puede, sobre todo, favorecer la transición energética en lo que se refiere a los automovilistas en México. El tercer elemento es el de los teléfonos celulares. Cada vez hay más marcas chinas que están ingresando al mercado mexicano. Son teléfonos a precios accesibles, con una calidad bastante competente, y que los usuarios mexicanos prefieren en muchos casos precisamente porque cumplen con lo que el usuario mexicano necesita para su vida cotidiana y con las necesidades tecnológicas que existen en la actualidad. Hay muchas empresas chinas que han empezado a llegar también con el fenómeno del nearshoring, sobre todo a los estados que se encuentran en la frontera norte de México. Los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera, han recibido muchas inversiones chinas de empresas que quieren participar en este nearshoring, ahora que Estados Unidos pues ha asumido una política muy hostil en contra de las empresas chinas, y parece que ahora con el presidente Donald Trump se viene una guerra comercial todavía más fuerte de la que ha existido en los últimos años. Muchas empresas chinas han empezado a hacer inversiones en México para aprovechar el TEMEC, y esto es algo que se puede todavía impulsar más en los próximos años, en 2025, aunque depende en gran medida de la estabilidad que pueda tener el Tratado México-Estados Unidos-Canadá con el presidente Donald Trump, que asumirá pronto en Estados Unidos. Los proyectos de infraestructura en México también son uno de los grandes sectores donde se puede potenciar la relación. Aquí es necesario señalar que hay empresas chinas que participaron en la construcción del Tren Maya en el sureste de México, que participaron también en la modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, y que están participando también en el corredor transísmico que atraviesa el istmo de Tehuantepec. En este sector de la infraestructura, China tiene empresas muy capaces a nivel internacional, y México se puede ver favorecido por el impulso de este tipo de proyectos para fortalecer las capacidades nacionales y para impulsar el desarrollo en los próximos años. En el sector del transporte también hay grandes posibilidades para que la relación entre México y China se potencie. Aquí puedo señalar que en las ciudades de Monterrey y la ciudad de Guadalajara, los gobiernos han adquirido vehículos eléctricos que precisamente empresas chinas han vendido y que sirven para el transporte público, que impactan de una manera muy positiva en la ciudadanía, y que esto es algo que se puede potenciar todavía más en los siguientes años con otras ciudades o con estas mismas ciudades importantes a nivel nacional. China ofrece grandes oportunidades de cooperación económica, grandes oportunidades de desarrollo, incluso de desarrollo tecnológico, con un planteamiento muy claro desde el presidente Xi Jinping, que son las relaciones de ganar-ganar, relaciones de respeto mutuo y relaciones de desarrollo. Las oportunidades que se abren de cooperación entre México y China son muy importantes, y si las aprovechamos pueden tener resultados muy exitosos para los dos países. Ha sido un privilegio escuchar las perspectivas de nuestros 5 invitados, quienes nos han brindado una visión profunda y analítica de los desafíos económicos de 2024 en América Latina y a las oportunidades de cooperación con China.
Agradecemos a cada uno de ellos por sus valiosas reflexiones y a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que esta mesa redonda virtual de Mirada Económica inspire nuevas ideas y propuestas para fortalecer los vínculos entre América Latina y China. Nos vemos en la próxima edición.